En este video voy a recorrer Brasilia, pero más que como motoviajero, como arquitecto viajero. En los planes que había hecho antes de empezar el viaje, contemplaba recorrer las costas de Brasil y las ciudades coloniales. Pero después de casi 6 años recorriendo Latinoamérica, la prioridad era avanzar y llegar a Buenos Aires. Brasil es un país demasiado grande como para pretender hacerlo rápido y conocer muchos lugares al mismo tiempo. Era como querer recorrer Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela en algo más de un mes. Para mi forma de viajar, era algo literalmente imposible. Todo sigue bien como hasta ahora, en una hora y media más o menos voy a estar llegando a Brasilia. Me tocó atravesar todo Brasil de norte a sur en el momento más caluroso del año. Varios miles de kilómetros bajo un sol que resquebrajaba la tierra. Atrás habían quedado los 2 días navegando por el río Amazonas, las infernales tardes de calor en Manaos, aquella otrora rica ciudad del auge del caucho del siglo XIX. También los más de 600 kilómetros de polvo, selva y desolación de la carretera transamazónica. El camino subía muy lentamente hacia el altiplano central de Brasil, el Planalto Central, que tanto había escuchado mencionar en canciones y películas brasileras. Los 700 kilómetros cruzando el estado de Tocantins se me hicieron interminables, un poco por la infinita recta que por momentos parece ser la BR-226, y otro tanto por el sofocante calor que ya se empezaba a sentir desde la mañana. Al siguiente día me sentí triunfal entrando por el eje central de Brasilia, el Eixo Monumental, según el nombre original en el proyecto urbanístico, o como popularmente se lo conoce, Corpo do Avião. Fue como aquella tarde entrando a la gran Tenochtitlán antes de estacionar la Rojita en el Zócalo capitalino. Brasilia significaba mi última gran escala del viaje. Mi faceta de arquitecto no podía pasar por alto tan tremendo lugar. Además de esto, representaba por un lado una de las razones por las que había empezado el viaje casi 6 años atrás, la arquitectura. Y por otra parte, porque me dejaba un tanto sorprendido la manera en que aquel intento de planificación un tiempo antes de comenzar el viaje se fue cumpliendo paso a paso hasta llegar a este lugar. Ahora sí, empecemos a hablar de Brasilia. Brasilia es la ciudad más representativa del urbanismo moderno en Latinoamérica y probablemente aún lo siga siendo a nivel mundial. Permitió al Estado brasileño poner pie firme a comienzos de los años 60 en una parte inhóspita de su territorio y que era completamente ajena al desarrollo de la vida en las ricas ciudades costeras. En camino a la capital no dejaba de resultarme un tanto raro estar entrando a una de las principales ciudades del país y no encontrarme un reguero de iglesias barrocas, calles empedradas y algún que otro acueducto hecho en arcos de piedras cruzando de un lado al otro la ciudad. Quizás me había acostumbrado demasiado a las ciudades coloniales. Brasilia es, en cambio, una capital que apenas supera el medio siglo de existencia. Apenas algunas generaciones atrás, las personas encargadas de poner en pie la capital llegaban de todas partes de Brasil y de los países vecinos. Esto generó una riqueza sociocultural basada en la mezcla, en la mixtura de razas e idoneidades, y no en lo enraizado u originario de su población. Una riqueza completamente diferente a lo que normalmente uno esperaría ver en cualquier ciudad o pueblo latinoamericano. En contraste con esta especie de juvenil sociedad, la arquitectura deja ver entre líneas la fuerte influencia de las culturas prehispánicas. El Art Deco de principios del 1900, como paso previo al movimiento de la arquitectura moderna, ya había comenzado a tomar elementos formales, urbanísticos y técnicos de culturas tan distantes, pero tan cercanas a la vez como la egipcia y las mesoamericanas. El eje central que organiza y dirige toda la ciudad plantea un recorrido visual y espacial de escala monumental sobre el que van apareciendo los principales edificios de la ciudad. Imposible que no venga a mi memoria la calzada de los muertos, en Teotihuacán, con el eje rematando en la pirámide de la luna y con la del sol equilibrando el conjunto en la parte central a uno de sus lados. Creo que Brasilia tiene el gran mérito, entre muchos otros, claro, de haber sabido reinterpretar la historia no solo arquitectónica y estética de culturas milenarias, sino también de haberla adaptado a un contexto completamente nuevo e incluso quizás nunca antes practicado, como era refundar y reubicar la capital de un país. Después de recorrerla me resultó casi anecdótico, o mejor dicho lógico, enterarme que fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace unos 30 años. El legado arquitectónico urbanístico de la mano maestra de Oscar Niemeyer y Lucio Costa es inmenso como la ciudad misma.
Se ha criticado mil veces la escala humana, poco amigable para moverse a pie, o los espacios demasiado abiertos para soportar el fulminante sol de las horas del mediodía. Sin embargo, esas son algunas de las características que hacen y le dan razón de ser a Brasilia. Niemeyer sostuvo durante su larga y fructífera vida profesional la importancia de la belleza en la arquitectura, llegando a ponerlo casi como fin mismo de una obra, la forma nueva, diferente, que debe crear sorpresa. Uma vez já em Brasília, fomos ver a estrutura do Alvorada que estava pronta, né? E quando chegamos lá, de noite, nós ficamos espantados. Como era bonita, parecia uma escultura, assim. Uma coisa que não tinha nenhuma finalidade, senão da própria beleza, né? Eu disse para eles, olha, esse é o momento que nasce a arquitetura. É a forma nova, diferente, que deve criar surpresa. Essa é a arquitetura. Consciente desde siempre de lo elitista de la arquitectura y, por supuesto, con una postura crítica a la vez, intentaba llevar algo de belleza a través de los edificios públicos a quienes solo podían acceder a ella contemplándola. Quando me pedem prédio público, por exemplo, como eu fiz agora 3 em Brasília, eu procuro fazer bonito, diferente, crie surpresa, que eu sei que os mais pobres não vão usufruir nada, né? Mas eles podem parar e ter um momento assim de prazer, de surpresa, é uma coisa nova, essa coisa. Esse é o lado assim de que a arquitetura pode ser útil. O resto, quando ela tiver um programa humano, social, uma coisa toda, aí ela vai cumprir o seu destino. Por enquanto, só usa a arquitetura quem tem dinheiro, os outros estão fodidos aí nas favelas. Aqui, meu lema é esse aí. Fudido não tem vez, está escrito aí. Y yo, como un jodido de esos a los que se refería nuestro querido Oscar, pasé mis días en Brasilia caminando de una punta a otra, empachándome de tanta curva y sutileza plasmada en cada obra. La catedral sigue teniendo hoy una impronta futurista sin necesidad de apelar a ningún artilugio tecnológico. Muestra lo que es sin necesidad de agregar ni ocultar nada. Como en todas las obras de Niemeyer, la estructura, la función y el lenguaje formal son en sí una tríada prácticamente indivisible y perfectamente resuelta. El Teatro Nacional, con su claro guiño a las pirámides mesoamericanas, el Palacio Itamaraty, en diálogo arquitectónico con el Ministerio de Justicia, al igual que el Supremo Tribunal lo hace con el Palacio del Planalto, rodean y enmarcan espacialmente al Congreso Nacional, ícono indiscutible de la ciudad y remate arquitectónico del eje urbanístico. Brasilia es en sí mismo, entre muchas otras cosas, un muestrario de las interminables posibilidades de la línea libre, de la curva sensual, a la que hace referencia Niemeyer en muchas de sus obras y en muchas de sus entrevistas, del tipo de líneas que dibujan la naturaleza, las montañas y los ríos, de la belleza de un camino ondulante frente a una monótona carretera recta, como un viaje o como la vida misma, tanto más interesante cuando transitamos por senderos que van abriendo rumbos hacia paisajes nuevos, escondidos y desconocidos. Por mi parte, sigo eligiendo ese tipo de caminos y esa idea de libertad que me llevó a recorrer Latinoamérica. Mucho aprendido, pero mucho más aún por aprender.